Hola amigos y bienvenidos a este video en el cual vamos a analizar la revolución lunar para la República Argentina que tiene lugar el 2 de abril del 2024. Es un video que llega un poco tarde, estuve estos días un poco ocupado y bueno, todavía hay varios videos que tengo que hacer, como el video de abril y eso que todavía no lo hice, pero bueno, vamos sacando las cosas de a poco. Y bueno, lo primero que vamos a mirar es la superposición de esta revolución lunar con la carta argentina, a ver qué nos dice. Así podemos ver también los tránsitos. Y bueno, si lo tomamos un poco como tránsito, podemos ver que, bueno, si hay ciertos tránsitos que siguen estando vigentes, como ese trígono que le está haciendo Urano a la Luna Nacional, ¿no? Urano está en los, casi partir, está en los 19 grados de Tauro, y la Luna Nacional, por supuesto, está en los 19 grados de Capricornio. Entonces esto nos da una influencia uraniana muy fuerte sobre el pueblo y sobre la luna. En parte tiene que ver con estas ideas liberales que se están haciendo populares, ¿no? O por lo menos están siendo aceptadas, cuando hace unos años las ideas liberales eran malas palabras. Y bueno, por otro lado son cambios un poco en todo lo que tiene que ver con la idiosincrasia del pueblo y la forma de vivir. Cuando digo el pueblo me refiero siempre a una mayoría del pueblo, no todo el pueblo, ¿no? Y hay una parte del pueblo que no le gustan las ideas liberales y hay que respetarla también. Pero bueno, ese trígono es muy transformador, sobre todo con la idiosincrasia interior, ¿no? Fíjense que la luna está en la casa 4, en la cúspide de la casa 4, en el bajo cielo, o en el fondo del cielo, que es la parte más íntima, ¿no? de una carta. Después tenemos la cuadratura que le está haciendo Plutón al Júpiter nacional, es decir, Plutón ya pasó a un grado de Acuario, Júpiter nacional está en 0 grados de Escorpio, ¿no? Entonces tenemos esa cuadratura muy fuerte. Y ya dijimos varias veces, Júpiter tiene que ver con todo lo que es el ordenamiento, entre otras cosas con el ordenamiento legal de un país. Y fíjense que el gobierno está haciendo por ahora intentos de cambiar todo el ordenamiento legal del país, esta cuestión del Pacto de Mayo, esta cuestión de la ley de bases, la ley ómnibus, o lo que fue en su momento la ley ómnibus. Y bueno, ahora se sumó otro tema que es la baja de la imputabilidad de los menores, ¿no? Que este era un tema que siempre se discutió en la sociedad a nivel más periodístico, a nivel discusión, pero no en el Congreso. Está una cuestión muy fuerte para que los menores, hasta ahora en Argentina la edad de imputabilidad son 16 años, ¿no? Entonces el otro día encontraron al asesino del playero de Rosario, y había sido un soldadito de 15 años y como que el pibe no va a ir preso le mató a una persona quemarropa que no le había hecho nada, simplemente porque se le ocurrió que tenía que matar a alguien para darle un mensaje al gobierno. Lo mandaron a matar a alguien, el pibe mató a alguien y legalmente no se lo puede poner preso. Probablemente sea una locura y en muy pocos países del mundo pasa eso, ¿no? Así que bueno, tenemos esto. Y otro tránsito que me pareció interesante es el tránsito de Marte en oposición al Marte nacional. Marte está en los 16, 17 grados de Acuario, y está en oposición al Marte nacional, que está en los 16 grados de Leo, ¿no? Y fíjense que esto nos dice, Marte tiene que ver, el Marte nacional tiene que ver, entre otras cosas, con la fuerza de seguridad, las fuerzas armadas, ¿no? Pero al tener un Marte que está haciendo oposición, podríamos ver que quizás haya otro foco de violencia en el país o en la sociedad que se está enfrentando con las Fuerzas Armadas. Esa es una de las interpretaciones, no es la única interpretación. Pero fijémonos que tenemos los narcos en Rosario, que son poderosos, que salen a matar gente, que causan violencia y que no están, digamos, de alguna manera sometidos a los poderes del Estado. Y parte de la gran discusión que hay en la Argentina es decir, bueno, van a ganar los narcos o van a mandar los narcos, o la violencia la van a tener los narcos o la va a tener el Estado, ¿no? Se supone que en un país civilizado el Estado es el que tiene el monopolio de la violencia. No hay, digamos, grupos violentos que vivan al margen del Estado, no debería haberlo, ¿no? Por último podemos ver que Neptuno está en la casa 6 y ya pasó hizo conjunción con el Plutón
nacional. Yo esto ya lo mencioné varias veces. Esto tiene que ver con, de alguna manera, licuar o disolver el poder de los sindicatos y de los poderosos sindicatos argentinos. También tiene que ver con disolver todo lo que tiene que ver con el trabajo, ¿no? Es decir, la casa 6 en un país tiene que ver con la clase trabajadora, ¿no? Y bueno, toda esa cuestión, es decir, hay una cuestión de, bueno, están echando mucha gente del Estado, el gobierno por lo menos planea hacerlo, ¿no? Si miramos a Saturno, Saturno está llegando al final de la casa 5 y le está haciendo un trígono a Venus, ¿no? Y esto es interesante porque Venus, una de las cosas que tiene que ver es la cultura, ¿no? Los artistas, ¿no? Los que crean belleza, y hay como una especie, bueno, de ajustes en el sector de la cultura, que es la casa 5 donde está Saturno, pero además ajustes, bueno, además de que eso esté, digamos, el testimonio de eso sea Saturno en la casa 5, también está haciendo un trígono a Venus, ¿no? Venus también son las mujeres en un país, o es uno de los planetas que puede significar las mujeres y lo femenino, el otro es la luna. Entonces, al haber un trígono a Venus, también esto nos marca una, digamos, reestructuración del rol de la mujer, ¿no? Es decir, veníamos de un periodo, es decir, la luna, perdón, Plutón hizo conjunción a la luna nacional más o menos hacia el 2016-2017, que tuvimos todo este fenómeno del empoderamiento de las mujeres, el auge del feminismo y del aborto, y de las mujeres que querían, que pedían el aborto, que salían con los pañuelos verdes y que estaban muy, digamos, muy empoderadas, muy plutonianas, ¿no? Y bueno, ahora eso un poco pasó, Plutón cambió de signo y ahora tenemos este tránsito de Saturno, que si bien es un trígono, no es malo, bueno, Saturno siempre es Saturno, es un planeta maléfico, entonces que tiene un contacto con Venus, entonces esto marca una reestructuración en el rol de la mujer. Fíjense que en la Casa Rosada estaba este Salón de la Mujer que Karina Milei lo convirtió en el Salón de los próceres o de los héroes, ¿no? Y donde puso a Menem pero no a Alfonsín, esas cosas raras que tiene el gobierno de Milei. Entonces, bueno, ahí yo conozco, digamos, se puede notar que hay un clima en la sociedad donde que hay muchas mujeres, que sobre todo las que tenían una cierta discurso más feminista o, digamos, más extremo feminista, que están un poco desconcertadas con que ese discurso que, digamos, desde alguna manera se fomentó desde el Estado en los gobiernos anteriores o en los tiempos anteriores, ahora bueno, es, digamos, limitado Saturno, ¿no? Pero bueno, vamos a mirar la revolución lunar en sí, a ver qué nos dice acerca del próximo mes. Bueno, acá tenemos a la revolución lunar, cuyo ascendente es Géminis, y podemos ver que los planetas están todos arriba del horizonte, ¿no? Es decir, lo único que está abajo del horizonte es el nodo sur. Y bueno, esto nos marca, es interesante porque nos marca que la energía va a ser muy pública, ¿no? Es decir, cuando los planetas están encima del horizonte es una energía que se manifiesta un poco en la vida diaria, mientras que por debajo del horizonte es como que están más en la parte íntima, ¿no? Que como que ocurren cosas pero no se ven a simple vista. Así que, bueno, ascendente Géminis, el ascendente Géminis es el mismo que tiene Javier Milei, ¿no? Y esto es interesante porque el ascendente Géminis nos habla, es decir, se lo opuesta a Sagitario, y Sagitario tiene que ver mucho con las ideologías, esto lo digo siempre, ¿no? Entonces, tener una revolución de ascendente Géminis nos dice que va a haber mucha charla, mucha discusión, mucho intercambio de ideas, ¿no? Es decir, el gobierno quiere que se firme este pacto de mayo, ya estamos en abril, así que, y que antes del pacto de mayo se aprueben ciertas leyes, ¿no? Entonces va a haber mucha ronda de charlas con los gobernadores, con los diputados, con intentar lograr, ¿no? Además, el gobierno se le ocurrió que el juez Lijo tenía que ser miembro de la Corte Suprema, y bueno, hay mucha gente que lo critica porque dice que el juez Lijo es un juez bastante tramposo. Bueno, hay toda una discusión con eso. Lo cual es curioso porque Milei supuestamente venía a enfrentarse a la casta y después termina nombrando al juez que hizo más trabajo sucio para toda la casta, ¿no? Pero bueno, Milei es Milei y tiene sus contradicciones como todo el mundo. El hecho de que el ascendente Géminis
el ascendente Géminis nos dice que esta va a ser una etapa de mucha discusión con agenda abierta, ¿no? Es decir, esto quiere decir, si fuera ascendente Sagitario, la discusión sería a nivel más más ideologizado, ¿no? Pero esto lo que nos va a hablar, lo que nos habla es que va a haber, las discusiones van a ser como diciendo, bueno, dejemos la ideología de lado y discutamos a nivel, digamos, realmente tus ideas y mis ideas sin poner, digamos, sacar los libros sagrados y empezar a enfrentar mi verdad sagrada contra tu verdad sagrada, ¿no? Vamos a mirar el regente del ascendente. El regente del ascendente está en casa 11. Esto es muy fuerte y está haciendo una cuadratura fuera de signo a Plutón, ¿no? Yo no sé si lo tomaría como muy fuerte. Pero el hecho de que el regente del ascendente está en la casa 11 nos dice de nuevo que la casa 11, entre otras cosas, es la discusión parlamentaria del Congreso, ¿no? Es decir, los cuerpos colegiados. Entonces nos dice de nuevo que la llave para abrir todo está en el Congreso y que el gobierno tiene que aprender a negociar en el Congreso, algo que a Milei le cuesta mucho, porque él tiene una visión, digamos, muy rígida acerca de qué hay que hacer en la Argentina y no quiere negociar esa visión, quiere que todo el mundo haga lo que él dice, ¿no? Tenemos, el medio cielo está en Piscis, en los 18 grados de Piscis. Un medio cielo en Piscis nos habla de un gobierno que quizás esté un poco, digamos, demasiado abarcativo, que no tenga muy claro el foco, ¿no? Es decir, porque tenemos esta cosa de que el gobierno, así Piscis es el signo un poco que lo abarca todo, ¿no? Entonces tenemos un gobierno que llega como con una fuerte, como ya decía, con una fuerte carga ideologizada, pero que ahora se ve que si se mantiene en su postura de ideologizar todo y de ser inflexible no va a poder aprobar nada. Entonces yo creo que esto marca un poco una cierta confusión que hay en el gobierno, en el Poder Ejecutivo, en cuanto a si hay que negociar, si no hay que negociar, si hay que plantarse, etcétera. El regente del medio cielo es Júpiter, que está en la casa 12 en conjunción a Urano, ¿no? Entonces esto es interesante porque que el regente del medio cielo esté en la casa 12 nos dice dos cosas. Una, que el gobierno está haciendo un trabajo secreto, ¿no? Es decir, de negociación, un poco, decir, la casa 12 es todo lo que tiene que ver con ciertas cosas secretas, ¿no? La casa 8 también, pero digamos que no salen a la luz, ¿no? Que sí, que se hacen un poco sin que la conciencia, sin que salgan a la luz pública de la conciencia. Entonces está haciendo negociaciones de alguna manera secretas con la gente que tiene, con los gobernadores y con los bloques y con la gente que tiene el poder. Pero al mismo tiempo nos marca la casa 12, era la casa de la prisión y digamos, básicamente de estar sometidos a fuerzas mucho más poderosas que el ego, ¿no? Entonces acá nos habla de que el gobierno no las tiene todas consigo, es decir, negocia desde una posición en la cual necesita de los otros, ¿no? Es decir, el gobierno no tiene mayorías y no tiene parlamentarios y nada por eso, entonces tiene que negociar y está como un poco metido o sometido a la voluntad superior de otro, a la voluntad de otros, ¿no? Es decir, si los gobernadores se le plantan, no le aprueban ninguna ley, ¿no? Hay que ver que ese ese Júpiter en la casa 12 en conjunción a Urano está en trígono a la Luna. Esto es bueno porque nos habla de que de alguna manera el pueblo sigue apoyando al gobierno y que el principal argumento del gobierno es que el pueblo lo votó y tiene, digamos, el aval de la gente que lo votó, ¿no? Y que lo sigue apoyando a pesar de que hay un ajuste muy fuerte, etcétera. Hablando de la luna está en casa 8. La casa 8 no es la mejor casa para la luna porque en la astrología tradicional la casa 8 es la casa de la muerte. Entonces la luna en la casa 8 significaba muertes en el pueblo. Estamos viviendo todo el drama que hay en Rosario con los narcos, donde están matando gente, ¿no? Y esta luna parece, ¿no?, hablar de que va a seguir eso, ¿no? Sin embargo, como lo mencioné, la Luna tiene un trígono a Júpiter. Esta es una carta diurna, así que Júpiter es el benéfico de secta, ¿no? Entonces esto nos dice, bueno, que si bien va a haber dificultades con todo esto de la violencia en Rosario, la cosa no, en Rosario, un poco en los lugares donde haya violencia narco, porque no es solo en Rosario que hay.
bueno, que la cosa va, digamos, no va a estar tan mal aspectada, va a estar bien aspectada y seguramente digamos, se va a minimizar un poco el sufrimiento de la gente. En la casa 10 tenemos a Venus en conjunción a Neptuno, ¿no? Y quizás esto nos hable un poco y haciendo un sextil a Plutón, ¿no? Yo creo que esto nos habla también de esta nueva estrategia del gobierno después de que la ley ómnibus no fue aprobada en el Congreso, de intentar, bueno, de llamar al Pacto de Mayo y de llamar digamos, a negociar con los gobernadores y con la política, algo que Milei, digamos, no le sale naturalmente. Milei es más de, como digo siempre, salir con los tapones de punta y acusar a los demás de que son una casta, ¿no? Y de que el único que tiene digamos, las únicas ideas válidas son las de él, y todo el que piensa diferente es porque está, digamos, defendiendo intereses espurios, ¿no? Tiene un poco ese pensamiento que es un poco, digamos, bastante poco democrático, ¿no? Porque es un poco lo mismo que decía Cristina, ¿no? Es decir, yo soy la que me vota al pueblo y todos los que están en contra de mí es porque están con Bañeto y están con la oligarquía y están con para defender intereses oscuros, ¿no? Es un poco este discurso un poco populista, por decir así. Pero yo creo que Venus está en conjunción a Neptuno nos habla de que, bueno, la estrategia es una estrategia podríamos decir, de seducción hacia los otros sectores políticos, pero al estar Neptuno ahí nos habla de que o es una seducción falsa o es una seducción, digamos, con dos caras, o es una seducción donde no está claro, donde se hacen promesas un poco que están en el aire y no van a eh, y un poco no van a llegar a nada. Fíjense que está con sextil a Plutón, y Plutón tiene que ver con, bueno, con esta energía un poco tóxica, ¿no? Entonces donde se mete ese Venus, se mete Plutón. Plutón también tiene que ver con las grandes transformaciones y las muertes, entonces es posible que el gobierno esté diciendo, bueno, prometamos lo que tengamos que prometer con tal de hacer las reformas. Creo que esto que esto sería una lectura bastante que tiene que ver con, digamos, bastante acertada, ¿no? De lo que está pasando en este momento. El Sol está en la casa 10, esto es bueno para el gobierno porque esto nos marca un gobierno que está firme y que está, digamos, y no solo está en la casa 10, sino que está haciendo conjunción al nodo norte, ¿no? Esta es temporada de eclipses, va a venir un eclipse el día 8, así que esto, digamos, cuando la luna, que está ahora en Capricornio, en esta revolución, revolución lunar, llegue a Aries y haga conjunción con el Sol, va a ser el eclipse de Sol, ¿no? Faltan 6 días, o 6 días después de esta revolución lunar, ¿no? El hecho de que el Sol esté en conjunción al nodo norte nos habla como que el gobierno está bien plantado y que un poco los planteos del gobierno son evolutivos, ¿no? Es decir, este es un gobierno que no es que quiere volver atrás y que va a contramano de la historia, quiere hacer historia. Lo que pasa es que, bueno, hay que ver un poco qué armas tiene o qué elementos tiene para lograr sus objetivos, ¿no? Vamos a mirar, yo dije que Júpiter era el benéfico de secta, el maléfico de secta es Marte, que está en la casa 9, ¿no? Y esto me parece interesante, porque la casa 9 obviamente tiene que ver con el exterior, y acá estuvimos teniendo problemas con el exterior, ¿no? Es decir, hubo una crisis con Colombia, donde habían echado, donde Milei insultó al presidente colombiano, y también con México, donde insultó al presidente de México, bueno, parece que la crisis en parte se arregló. También hay un problema en Venezuela porque hay opositores de Chávez que se refugiaron en la embajada argentina. Bueno, digamos, hay todo un frente abierto con el exterior bueno, que quizás sea totalmente innecesario. No había ninguna necesidad de que Milei insultara a presidentes ajenos que fueron votados por la gente de sus respectivos pueblos, ¿no? Más allá de lo que hayan hecho en el pasado. Pero es el estilo de Milei. La casa 9 también marca la ideologización, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con la ideología, la filosofía, la religión, ¿no? Es decir, tomarse la ideología como una religión, ¿no? Entonces esto también nos marca que en el momento que se mete la ideología, bueno, eso es perjudicial, ¿no? Eso va a causar daño, ¿no? Entonces, y esto está marcado también por lo que decía del ascendente Géminis, ¿no? Lo que nos pide un poco esta
esta revolución lunar o este proceso es que discutamos las cosas sacando la ideología de arriba de la mesa, y cuando se mete un poco la ideología, digamos, eso no va a traer buenas consecuencias. El otro maléfico también está en la casa 9, que es Saturno, ¿no? Pero en este caso no es el maléfico de secta, pero bueno, o sea, está bastante, todo lo que tiene que ver con la casa 9 está bastante mal plantado. La casa 9 también tiene que ver con la justicia, ¿no? Entonces esto nos habla quizás de que el gobierno no va a tener apoyo en la cuestión, porque hay algo importante en la justicia, que es que el gobierno postuló al juez Lijo, y eso tiene el juez Lijo, muchos dicen que es directamente un juez corrupto, ¿no? Y que es un juez que hizo, digamos, chanchullo para los que estaban en el poder, y que bueno, es el más juez de la casta, ¿no? Entonces que parece que tiene muchas personas que están en contra de esta nominación del juez Lijo. Además, para que se aprobara el pliego del juez para que sea juez de la Corte Suprema, tendría que darle los votos, el kirchnerismo, básicamente, Cristina. Entonces tendría que haber una especie de acuerdo entre Milei y Cristina, lo cual sería bastante perjudicial, sobre todo para Milei, ¿no? De que la gente lo votó porque quería superar de alguna manera toda la etapa de Cristina. Así que yo creo que el gobierno, es decir, durante el periodo de esta lunación, que es más o menos hasta fin de mes, nos va a traer, digamos, yo creo que el gobierno va a tener más noticias con la nominación del juez Lijo, que no va a ser que digamos, ya lo nominó y va a ser un trámite y lo van a nombrar juez. Va a haber digamos, muchas idas y vueltas, y gente que se le va a plantar y gente que va a objetar, y también está la cuestión de que en la Corte Suprema no habría mujeres, ¿no? Entonces, digamos, eso también estaba marcado en la carta anterior, cuando yo decía por el Saturno en trígono a Venus, ¿no? Es decir, dónde está la presencia femenina en la Corte Suprema. Así que yo creo que este va a ser uno de los aspectos que no se va a resolver bien a favor de lo que quiere el gobierno, ¿no? Por supuesto que si interpretamos Marte en la casa 9 sin tomar en cuenta que es el maléfico de secta, eso también nos da, digamos, peleas en el ámbito de la justicia o conflictos, ¿no? O sea, digamos, nos da peleas con el exterior, cosa que está ocurriendo, y también peleas, discusiones y agresividad dentro del ámbito de la justicia, que es un poco lo que está pasando con lo del juez Lijo, de que hay mucha gente que se ofendió mucho, que dijo no podemos poner al juez Lijo. Eso, digamos, sería perjudicial para tener una Corte Suprema, digamos, que vote en forma independiente, ¿no? Etcétera. Bueno, lo interesante es que yo decía que el medio cielo está en los 18 grados de Piscis. Los 18 grados de Piscis están en el segundo decanato de Piscis, y el planeta que lo rige es Júpiter, el planeta caldeo, ¿no? El regente tradicional caldeo. Y esto es interesante porque Júpiter obviamente tiene que ver con la buena suerte, tiene que ver en éxito, expansión y ayuda sin límites, éxito en el derecho, especialmente penal, expansión y ayuda sin límites, ya lo dije, ayuda y suerte inexplicables, donaciones, legados, caridad, generosidad y filantropía. Bueno, esto nos habla de un gobierno que probablemente tenga más suerte de lo esperado. Y bueno, quizás más allá de decir, no sé si esto asegura el éxito, digamos, legislativo en todos estos planes que tiene el gobierno de aprobar la ley, la ley de bases y firmar este pacto de mayo. No sé si se refiere a eso, pero yo creo que esto nos habla de un gobierno que está pasando un buen momento dentro de todo, teniendo en cuenta que está haciendo un ajuste brutal sobre toda la economía, donde hay mucha gente que está perdiendo ingresos, y gente que está perdiendo directamente el trabajo, ¿no? Donde gente que, sobre todo los que echan del Estado y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y no solo del Estado, sino en el sector privado, como es decir, lo que está haciendo el gobierno es bastante brutal, porque está sacando, digamos, vaciando de pesos la circulación de pesos para bajar la inflación. Eso baja mucho la inflación, pero trae recesión, entonces la economía se resiente mucho, y bueno, mucha gente pierde trabajo, o se vende menos, o no se toma gente nueva, ¿no? Entonces
digamos, lo que se soluciona por un lado, de alguna manera, de bajar la inflación, digamos, tiene otro correlato negativo, que es esta baja muy grande en la actividad, ¿no? Pero bueno, eso, los ajustes son así. Recuerden que estamos viviendo por profecciones un año de Saturno, y que el año que viene otro año de Saturno, porque digamos, este es el año de Capricornio, el año siguiente es el año de Acuario. En las profecciones obviamente toma los regentes tradicionales de los signos, ¿no? Entonces, bueno, quizás el gobierno, quizás este medio cielo con Júpiter nos esté hablando de que el gobierno, a pesar de este ajuste brutal que está haciendo, tiene un cierto apoyo popular. Júpiter también nos habla de la abundancia, ¿no? Entonces, digamos, hay en las encuestas parece haber una especie de esperanza de la gente diciendo, bueno, tenemos que pasar este ajuste que es muy duro, pero esto nos va a traer, digamos, algo mejor en el futuro, va a traer abundancia en el futuro, creemos que el futuro va a ser mejor, ¿no? Entonces, eso es un poco la manera que tiene psicológicamente la gente digamos, de lidiar con este ajuste bastante brutal que está haciendo el gobierno. El eje de los nodos, por último, está en la casa 10, el nodo norte está en la casa 10. Esto nos habla de que también, que como decía antes, el gobierno de poder ejecutivo de una energía evolutiva, es decir, es el gobierno el que tiene que llevar adelante un poco estas propuestas para transformar el país, ¿no? Y tiene que ser un poco la locomotora que se ponga, digamos, al frente de los cambios. Pero bueno, hay que ver el método, es decir, la idea de, digamos, yo creo que no es objetable, está bien la idea de que el gobierno sea el que de alguna manera lleve a cabo los cambios o proponga los cambios. Es momento de hacer los cambios. Lo que pasa es que el problema del gobierno es que tiene esta cuestión muy ideologizada y se enoja, digamos, Javier Milei tiene este Marte en muy mal estado, entonces se enoja cuando alguien le dice que no, que le objeta algo, o alguien dice, no, esto no te lo puedo votar, si no negociemos, entonces ahí enseguida salta a decir que la casta, que no, que es el Congreso es un nido de ratas, digamos, todas estas cosas horribles que suele decir, ¿no? Así que bueno, no quiero hacer un video súper largo, pero me parece que cubrimos un poco lo esencial. Este va a ser un momento bueno, donde hay que negociar un poco dejando la ideología de lado, ¿no? Donde el gobierno está dispuesto a negociar, pero al estar ese Neptuno en conjunción a Venus en la casa 10 nos habla de una cierta... digamos, como que el gobierno no tiene muy claro qué tiene que negociar, qué no tiene que negociar, o está dispuesto a decir mentiras, o hay como una especie de niebla en todo este afán de negociación del gobierno. La clave sigue estando en el Congreso, como siempre, como viene ocurriendo con estas cartas, ¿no? Es decir, el regente del ascendente está en la casa 11, el regente del medio cielo, si bien el gobierno tiene bien aspectado de que está regido... bueno, está en el signo regido por Júpiter, que es Piscis, y en el decanato regido por Júpiter, eso trae una cierta popularidad y bonanza. Bueno, el regente está en la casa 12, ¿no? En conjunción a Urano, entonces esto nos habla de que el gobierno no tiene todas consigo, de que se tiene que enfrentar a sectores que tienen un poco más poder que el gobierno en cuanto a las cuestiones que quiere resolver el gobierno, es decir, depende de los votos de los gobernadores, depende de los votos de los bloques que hay en el Congreso, ¿no? De los bloques opositores, entonces tiene que negociar, y esto es algo que lo está haciendo de una manera muy incómoda, ¿no? Que supongo que el gobierno lo siente como si estuviera un poco preso de la circunstancia, ¿no? Que le gustaría salir y no puede. La casa 2 es eso, es la prisión, ¿no? Y bueno, también hay problemas en lo que veo con el frente externo, está ese Marte ahí, y sobre todo yo creo que va a haber mucha discusión y mucho rechazo a toda esta cuestión del juez lijo y de los jueces, estas propuestas que hizo el gobierno para reemplazar a los miembros que faltan en la Corte Suprema. Así que bueno, amigos, vamos a dejarlo acá, ya vamos casi media hora, y bueno, como siempre les agradezco que me hayan acompañado hasta acá, y les pido que si les gustó me den un me gusta, un like, y que bueno, se suscriban a mi canal si les interesa mi contenido, toquen la campanita, y bueno, nos vemos en el próximo video, muchísimas gracias.